de los dispositivos electrónicos que dejan de ser útiles ya no tienen ninguna aplicación. Y aquí viene el problema, aquí viene lo interesante. ¿Cuántos equipos electrónicos quieren ustedes que se manden a la basura? Millones. Sí, muchísimos, así, muchísimos. ¿Y qué se está haciendo con esos productos? Algunos se pueden reutilizar sus piezas porque pues algunos prácticamente, por ejemplo, un celular que deja de funcionar como del software, pero su pantalla puede funcionar para otro teléfono. Y otros que de plano pues ya se pueden ir a la basura porque no tienen ni siquiera piezas para repuesto. ¿Qué harían ustedes? Yo me iría por las computadoras. Sacaría sus componentes y crearía una nueva y más fregona. Pudiera ser. ¿Qué se podría hacer con todos esos componentes electrónicos que ya están fuera de uso? El oro y la plata y así, ¿no? Hay un proceso, muy bien, Juan, hay un proceso que tiene que ver con la obtención de materiales o de elementos importantes o caros, y eso es bueno, es algo importante. Por ejemplo, no sé si sabían que las últimas Olimpiadas de Japón, las medallas de oro. Ah, sí, fueron de varios teléfonos. Del oro de las computadoras, ¿no? Muy bien, sí, correcto, Fátima, de muchos equipos que obtuvieron, reciclándolos, o obtuvieron el oro reciclando muchos de esos productos. Pregunta, chicos, ¿aquí en México hay algún movimiento que se encargue de hacer eso? Yo digo que sí. ¿Y dónde andan? ¿O dónde están? Bueno, yo, por ejemplo, ahí en la Plaza de la Tecnología, ahí hay muchos componentes de computadoras y computadoras que pues la gente literalmente llega y los tira porque dicen, no, ya no sirven. Y hay muchas personas que se van a checar y pues ya de ahí sacan que la plata o el oro, o incluso el cobre, porque son componentes que son muy duraderos y son muy caros. Bien, entonces miren, su proyecto va a consistir en esto, en realizar propuestas para el reuso de ese tipo de materiales, ¿no? Ese es por un lado. Realizar propuestas sobre cómo poder usar. Por ejemplo, hay tablets que incluso a mí me ha tocado tener, que son nuevas. Hay una tablet que es por parte de Windows, que es Surface, y realmente la tablet está impecable, pero ya no funciona. Y seguramente esto lo tenemos en el mundo y aquí en México también. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué otra oportunidad les podemos dar? Usarlos como monitores, usarlos como cámaras, usarlos como dispositivos exclusivamente para tomar fotos. ¿Qué Una hacemos? función. ¿Qué hacemos? Exacto, es Pues darle es que, una funcionalidad. por ejemplo, yo ese tema lo vi hace unos añitos en la secundaria y todavía existían de esas televisiones que tenían su cajita atrás. Y, por ejemplo, esas televisiones cuando dejaban de funcionar, se podía quitar todos sus componentes y hacerlas como, por ejemplo, una casa para un gato o para un perro, para una mascota, adaptarlos, ¿no? Pero incluso pueden volver a funcionar si nada más les damos un funcionamiento específico. Buscamos en qué pueda funcionar. Un celular ya no me sirve para hacer llamadas, ¿no? Por ejemplo, o para ver YouTube, o ya no me agarra el Wi-Fi, pero puedo tomar fotos y mandar esas fotos de un lugar a otro. Bien, correcto. Entonces, miren, la actividad que van a ustedes entregar como parte de las actividades del tercer parcial es esta, efectuar propuestas y, por ejemplo, ya esto que están comentando, pues ya verlo en práctica, ¿no? O sea, ¿cómo puedo utilizar ya un producto que ya no tiene forma de que se actualice el software?
pero usarlo de otra manera, con otro uso o darle otra aplicación, por un lado. Por otro lado, vamos a hablar sobre, hay que empezar a investigar cuáles son las leyes aquí en México que están regulando la obsolescencia programada. Si no me equivoco, no existe. Entonces necesito que lo investiguen. Y tercero, hay propuestas de marcas que, por ejemplo, lo que ustedes comentaron, Samsung, Apple, ¿qué hace cuando quieres cambiar tu producto? ¿Qué es lo Te que ofrece uno nuevo de mejor características y ya nada más tú pagas la diferencia, ¿no? Creo. exactamente? Pero eso, por ejemplo, no está tan difundido. ¿Saben quién empezó Sí. hace como 3 meses a hacerlo? Creo que de Apple. No, Apple ya lo tiene tiempo haciendo, Samsung también. Apple tiene como Es Huawei, 7 años. entonces creo. Sí, pero no, hay una marca japonesa ¿no de qué? televisiones. A ver, marca japonesa de Sony, televisión. ¿no? Sony Orlando, correcto. Bueno, Sony está lanzando propuestas en donde si tú le llevas tu producto, incluso puede ser una televisión vieja de Sony, te la reciben y bueno, evidentemente pagas una diferencia. Esa es una estrategia de marketing también. Te reciben el producto y pagas una diferencia y te puede llevar una pantalla más actualizada, ¿no? Pero aquí lo interesante es que eso tampoco se difunde, ¿no? Eso no hay una difusión, no hay quien nos diga, oye, ¿sabes qué? Está esta oportunidad en donde tú puedes ya, a lo Está mejor, muy escondidito. ajá, a lo mejor si ya no tienes ese tipo de productos o si los tienes y no te funcionan, pues está esta oportunidad, ¿no? Y ese tipo de trabajo, por favor, es el que ya se los voy a detallar yo en un documento y lo van a entregar como parte de uno de los proyectos al final del semestre. Lo van a trabajar en equipo de 5 personas, ¿ok? Y hacer una investigación de todo esto que estamos manejando, que en México, si no me equivoco, nadie lo toca dentro de las escuelas, dentro de las universidades. Nosotros seríamos como la primera escuela a nivel nacional que habla sobre este tema y que, bueno, está haciendo propuestas. Entonces, probablemente hagamos ahí alguna presentación a las autoridades sobre el tema que estamos trabajando, sobre la obsolescencia programada. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? No, profe. ¿No? Nadie, ¿seguros? Nereida, ¿dudas? Según lo que estoy investigando, me aparece que hay una ley de la obsolescencia programada que prohíbe la oferta de productos o servicios con obsolescencia programada. ¿Aquí en México? Creo que sí. Bueno, hay que Déjeme, investigarlo. estoy leyendo. Va. Nereida, dudas, Juan José, No, Yaniel, profe, no tengo Cecilia. dudas. No, Ya, ok. no, profe. Daniel, Emilio, Aranza, Aline, los que están ahorita, ¿eh? Son 24, falta la mitad. No, profe, ¿Qué es ninguna lo que duda. se va a entregar del proyecto, profesor? Propuestas sobre la obsolescencia programada en el ámbito, digamos, legal o una propuesta escrita, ¿no? La otra, una aplicación de cómo se puede reutilizar algún producto, Juan José, que ya tenga esas características de que ya no se puede actualizar, pero se puede usar de otra forma, ¿no? Y la otra es investigar cuáles son las empresas que están recibiendo productos que ya están muy antiguos, pero que tienen la oportunidad de que actualices tus equipos, ¿no? Ah, ok, gracias. Y en lo de la aplicación hay que mandar, ¿se mandarían evidencias o Se qué se mandaría manda? evidencia, sí, efectivamente, por ejemplo, tendrían ustedes que ver, no, pues tenemos teléfonos que ya no están funcionando, ¿qué vamos a hacer con ellos? Eso es con la finalidad de que otras personas conozcan lo que se puede llegar a hacer con ese tipo de equipos y que se les dé un uso.
sea, no inmediatamente mandarlos a la basura, ¿no? Sino que se les dé un uso. Sí, exacto. Yo siento que este tema conviene mucho, pero a la vez no conviene para las empresas. Porque, por ejemplo, las empresas les conviene que pues un celular que ya no te sirva, pues lo dejes de utilizar y compres más, ¿no? Una pantalla también o así, porque pues no sabe, la gente no sabe que puede tener otro uso. Exacto, Y denme un segundito. Bien, efectivamente ese es un negocio que las empresas están teniendo, pero no está regulado. El problema aquí es todo el daño ambiental que está sucediendo. Ese es uno de los es a principales. lo que iba. Es a lo que iba. Por ejemplo, ¿cuánta radiación puede llegar a soltar una pila de una computadora, una pila de un celular, los componentes? ¿Cuánto puede llegar a contaminar? Todo eso es lo que ahorita nosotros debemos de pensar para cuidar nuestro ambiente y también para hacer innovaciones que no causen efectos secundarios en el humano, ¿no? O en Así el es. planeta. Entonces, esa es la causa principal. Todo el daño ambiental que está sucediendo ahorita por que no hay una regulación y que a los 3 años te obligue el proveedor a cambiar el producto. Ese es brutal el daño que está causando al medio ambiente todo eso. Entonces, de algún modo, sí, los proveedores o los fabricantes han sido sancionados, más en Francia, como les comentaba, por en una ocasión lo que hizo Apple y lo que hizo Samsung es enviarle software a sus dispositivos de sus usuarios para hacer que su teléfono se hiciera más lento y entonces obligarlos a que pudieran cambiar pronto otra vez ese dispositivo. Entonces, eso es a lo que no se quiere llegar, que ya haya Sí. mayor daño y que tengamos un uso adecuado. La otra es proponer también que haya servicio de reparación en los dispositivos, porque al saber nosotros, como comentó Orlando, que ya no se va a reparar, pues ya, mejor compro uno, ¿no? Pero la realidad es que no están siendo reparados. Si acaso, como dicen ustedes, les cambian las tarjetas o les cambian el display, es un cambio de tarjetas nada más, pero no es una reparación en sí. Entonces, lo que se está buscando, y también en Francia, es que los proveedores ofrezcan el servicio de reparación para que tu propio dispositivo pueda volver a funcionar. Que como estrategia de mercado les puede afectar, pues sí, sí les puede afectar, pero el daño ambiental va a ser de mucho más efecto en el futuro. Esa es una de las razones. ¿Va, chicos, dudas, preguntas sobre este trabajo que van a realizar? No, profe. Va a dejar las instrucciones, ¿verdad? Sí, se las voy a subir en En Teams y va a Teams. estar abierta ahí. Va a estar abierta esta actividad hasta prácticamente la mitad antes de terminar el tercer parcial, para que ustedes vayan trabajando, vayan viendo con quién van a efectuar sus actividades, revisar Es qué como productos hay un, los que no sirven. es como un trabajo final, ¿no? Parte, porque probablemente sea alguna actividad adicional, pero esta es la actividad, digamos, que mayor peso ahorita va a tener. Fíjense Ok. que está entrando Joana y saliendo, pero no sé si sea su internet la que está mal. Ok, muy bien, por eso les subí ese video para que lo observaran. Muy bien, chicos. Bueno, ¿ninguna duda o pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, voy a mostrarles el documento que ya les había subido yo
en el Teams sobre telefonía, pero creo que este documento no estaba completo. Bueno, ahí están viendo una serie de circuitos que estaba revisando, pero déjenme reviso este otro documento. Que este fue el primer documento que empezamos a revisar y si no me equivoco creo que este documento llegaba hasta aquí, ¿no? Señalización. Sí, nada más. Centrales. Ok, muy bien. Bueno, vamos a analizar algunas características de este documento y les voy a mostrar un video sobre las centrales telefónicas, cómo funcionan, cómo creen que operen esas centrales telefónicas. Bueno, existen protocolos y vamos a leer estos protocolos. Señalización entre centrales y teléfonos analógicos en su momento. Ahorita ya la mayoría son teléfonos digitales. ¿Quién me ayuda a leer esta parte, por favor? Hasta aquí. Yo. Sí. Para establecer una comunicación telefónica entre dos dispositivos, es necesario implementar protocolos de señalización que permitan indicar el número discado, la atención de la llamada, etc. Esta señalización ha estado presente casi desde los orígenes de la telefonía y desde ese momento ha sido prácticamente siempre compatible hacia atrás. En la telefonía analógica, sin embargo, en la telefonía digital y en la telefonía IP, existen diversos protocolos de señalización, varios de ellos incompatibles entre sí. La primera señalización telefónica fue la necesaria para vincular teléfonos entre sí. Ay, me lo movió. Y rápidamente, sí, ya se ve. Y rápidamente derivó a la señalización necesaria entre teléfonos y canales. Centrales telefónicas. Las primeras centrales telefónicas puestas en funcionamiento en las últimas décadas del siglo XIX fueron centrales públicas. Poco tiempo después comenzaron a instalarse centrales privadas, dando servicio a varios teléfonos dentro de una misma empresa, hotel, etc. Con el crecimiento de centrales públicas fue necesario implementar señalizaciones entre ellas. A su vez, con el crecimiento de las centrales privadas fue necesario implementar señalizaciones entre centrales públicas y centrales privadas, atendiendo a los requerimientos específicos de estas últimas. Bien, correcto. Muchas gracias, Saray. ¿Les había mostrado un video sobre el origen de Telmex? ¿Sí se los mostré? Sí. Ok. Sí, profe. Antes de que Telmex fuera una empresa privada, ¿qué tipo de empresa era Telmex? Era una empresa pública y se llamaba Teléfonos de México. Sí, exactamente. Entonces, bueno, después del sismo del 85 vino toda una serie de situaciones complejas, ya no se pudo sostener esa empresa y por otro lado, el país empezó en una transición de vender muchas empresas llamadas paraestatales que forman parte del gobierno a inversiones privadas y en este caso pues se le vendió Teléfonos de México a Carlos Slim, que bueno pues ha sido un boom, ¿no? En el caso de la telefonía. Como todo, chicos, existen protocolos, es decir, existen ciertas normativas para que se establezca un enlace entre una llamada telefónica y otra llamada telefónica. ¿A qué le llamamos protocolos? Al paso o a los pasos que se sigue para establecer, en este caso, una llamada telefónica. Es como, por ejemplo, para contactar a alguien por WhatsApp, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Agregar su contacto
Y después Exacto. buscarlo. Agregar el contacto, después buscarlo y posteriormente mandar un mensaje de saludo, ¿no? Sí. Así de sencillo, podemos resumir que existen protocolos de señalización para establecer llamadas telefónicas. Bueno, antes de esto, ¿cómo les fue ayer con la caída del WhatsApp? ¿Cómo se comunicaron? Pues Re feo. como nada más lo ocupo, Ni lo ocupan el WhatsApp, ni lo yo nada conocen. más lo ocupo para la escuela y a veces para pues hablar con mis amigos, pero realmente pues no lo ocupo casi. Ah, no, pero ¿qué tal el Face? No, Yo puro Telegram. Sí, era, estuvo. es que no, ocupo otras aplicaciones, la verdad, porque no confío mucho en WhatsApp. Y a ver, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué creen que se caiga la comunicación? Porque no pueden ¿Cuál abastecer será todos la los causa? servidores. Por los servidores que seguramente debieron haber recibido un ataque o algo así. Sí, bueno, se está hablando ahorita principalmente sobre los ataques, ¿no? Que pudo haber recibido Sí. los servidores. Entonces, es una de las razones. Aquí el detalle es que, pues, la cantidad de usuarios que tiene Facebook y que tiene WhatsApp es muchísimo, ¿no? Y este es otro problema, porque no habíamos empleado, bueno, yo llevo tiempo ya empleándola, pero como que habíamos caído en que solo fuera WhatsApp el único medio de comunicación, ¿no? Cuando, Sí, de hecho. pues realmente hay algunos otros. Ayer me comentaron otro, se me fue el nombre, pero hay otro medio, otra forma de establecer comunicaciones. Aparte de Telegram, existen otras. Bueno, entonces, de igual modo, aquí en la parte del establecimiento de una llamada, vamos a ver cuál sería la parte operativa, ¿no? Cómo se establece ese protocolo. ¿Quién me ayuda a leer esta parte, por favor? Yo, Sí, profe. sí, gracias. Según yo, Sí. di acceso. Ay, Pero, espérenme. Ah, Joana, quién sabe qué tiene su, su red. Pero bueno, ¿quién me va a ayudar? yo, profe. Ay, espérame. Dice, esencialmente la señalización básica que debe existir entre un teléfono y una central telefónica, ya sea un abonado público y la central pública, o un interno de una empresa y la PBX o sistema telefónico interno, consiste en poder enviar y o recibir la siguiente información: solicitud de iniciar una conversación, seleccionar con quién desea hablar, indicación del progreso de la llamada, timbrado, ocupado, etc. Indicación de recepción de una nueva llamada. Bien, correcto. Este es el como protocolo básico. ¿Qué es lo que se hace cuando va uno a hablar por teléfono? Pues es eso, ¿no? Solicitud de iniciar una conversación. O sea, ustedes ya tienen ahí la situación de que quieren comunicar a través de una llamada. Que ahora, bueno, ya es muy pocas veces las que utilizamos llamada, ¿no? Generalmente es por mensajes o las llamadas a través de alguna red ahí social, que puede ser desde WhatsApp hasta en el mismo Teams podemos establecer llamadas, ¿no? Pero ya ahí son videoconferencias. Entonces, seleccionar a quién se desea hablar y esta parte, pues esta nunca nos la vamos a quitar. Hay una indicación del progreso de la llamada que nos puede marcar dos cosas. Bueno, tres en algunos casos. El timbrado cuando está desocupado, el timbrado cuando está ocupado, ¿y cuál sería otra? El de buzón de voz, ¿no? El de buzón de voz, ajá, exactamente, que ese buzón de voz a lo mejor entra dentro del ocupado, ¿no? Pero hay otra indicación también aquí que nos da muchas veces cuando estamos llamando a un usuario y no se encuentra dentro de qué? Del área de Del servicio. área, exactamente. Entonces, fuera del área, ¿sale? Bueno, este tipo de proceso, de protocolos, pues es el que sigue vigente. El tono de ocupado tiene una característica y el tono de desocupado tiene otra característica. ¿Cuál tiempo es el más largo, el de ocupado o de desocupado? El de desocupado. Ajá, Ocupado.
el de desocupado. El timbrado de ocupado tiene una secuencia más corta que nos indica que el teléfono está siendo ocupado por otra persona. Entonces, aquí está el circuito, digamos que el proceso básico para iniciar una conversación. Y bueno, ¿cómo se efectuó desde los principios? Se utilizaba una central telefónica llamada así PBX. A partir de esta central telefónica se hacía la conectividad, pero hace muchos años yo les comentaba que la conectividad la hacían las personas, ¿no? Había una secretaria, una persona telefonista ahí que decía, a ver, ¿a qué número quiere hablar? Y entonces hacía la conectividad a través del cable hacia el número que querían marcar, ¿no? Pero en términos generales, este es el bucle o este es el ciclo de corriente que se debe de seguir para efectuar una llamada telefónica. Dice, la central telefónica o PBX, que sería este de color amarillo, conecta a su extremo del par telefónico una batería de alimentación, típicamente de 48 volts. Esto ha ido cambiando, y más ahorita, por ejemplo, en donde ya no tenemos, antes teníamos la roseta. No sé si todavía algunos de ustedes tienen su roseta telefónica. La roseta telefónica, a ver, déjenme ver. Les voy a mostrar. Vamos a ver si lo podemos encontrar aquí. Es una roseta telefónica de 4 hilos. Que es así. Ah, sí. Sí, yo sí tengo. Algunos pueden tener este tipo de roseta, que es una roseta telefónica para conectividad de RJ11, que es el tipo de cableado que tienen la mayoría de los teléfonos. Y aquí es en donde se conecta la señal de entrada de la línea telefónica, y aquí tenemos la señal de salida de la línea telefónica. Esta roseta, así se le llama, roseta telefónica con 2 jack RJ11 de 4 contactos. Pero, a ver, si le echan una revisada a su línea telefónica, pregunta, ¿todavía tienen algunos este tipo de roseta? Yo nada más tengo... Sí, de hecho. A ver, por ahí, Juan José, ¿cuál tienes, Juan José? Es que creo que es fibra óptica. Ándale, exacto. Por eso ahorita muchas de las cuestiones que quisiéramos hacer prácticas, las estábamos acondicionando con esto, pero ya no lo podemos hacer. ¿Por qué, Juan José? ¿Qué tienes ahora en tu entrada? Nada más es como un cablecito. Exactamente. Y ese cablecito es fibra óptica. Lo que están haciendo los proveedores es que esta parte de la roseta ya no las están quitando y están actualizándose. ¿Por qué? Porque la entrada con la que llegaba el servicio de telefonía o de internet eran cables de cobre. Y entonces ahorita este tipo de roseta ya no existe. Bueno, todavía hay, ¿no? Saraí todavía tiene, creo que alguno por ahí. Todavía hay. Sin embargo, están cambiando este tipo de entrada por una entrada de fibra óptica, que a lo mejor podemos tener los dos. Podemos tener por ahí la roseta todavía. Puede ser que esté, pero deshabilitada, y podemos tener el cable de fibra óptica. Y esto ya no lo ves, Juan José, ¿o sí lo ves? De hecho, nada más ves la entrada del cable de fibra óptica, ¿no? En el recuadrito. Sí. Entonces, funcionó por añísimos, por muchos años, yo creo que 40 años, 50 años, estuvo funcionando este tipo de dispositivos, como 40. Donde se conecta a la persona se le llama, o a la persona que recibe una línea telefónica se le llama abonado. Entonces, todos los abonados en México, por lo menos, tenían este tipo de entrada, todos. Todavía en muchos hogares existe, ¿no? Pero ya están haciendo el cambio hacia lo que son la fibra óptica. Entonces ya no es tan natural ahí como se hacía anteriormente. Y bueno, el proceso que se establecía era una corriente de bucle en donde se manejaban hasta 40 volts y por ahí se manejaban este tipo de circuitos.
que este tipo de circuitos indicaba la distancia del cable de cobre y la resistencia que se presentaba al efectuar este tipo de instalaciones, ¿no? Se selecciona el destino de la conversación. A ver, ¿quién me ayuda a leer esta parte, por favor? Hasta aquí. No se montó, nene, no tantos. Yo, profe. Si quiere le ayudo. Sí. Bueno, luego de descolgar es necesario seleccionar el destino de la conversación. En los primeros sistemas, esto se realizaba a través de la operadora, quien preguntaba a quién se deseaba hablar y realizaba la conexión manualmente. Los primeros sistemas que implementaron esa selección del destino en forma automática desde el aparato de origen fueron instalados en 1892, utilizando las ideas patentadas por el señor Almon B. Stronger en 1896. Los hermanos John y Charles Ericsson, junto con Frank Lutkins, diseñaron el primer sistema de disco. La idea original surgió durante la estadística de Lutkins en el hotel de Salina, en la que quedó sorprendido por la operación de una pequeña central telefónica privada. Según los propios comentarios de Lutkins, se ocurrió la idea de que algún día todas las conexiones se realizarían automáticamente. Paseaba por la recepción del hotel y examinaba la central telefónica teniendo ideas en mi cabeza. Luego regresé a casa y comencé a trabajar en esta idea. Lutkins y los hermanos Ericsson habían trabajado juntos en varios inventos, entre los que se encontraba el diseño de máquinas de movimiento perpetuo y motores a explosión. Aunque la mayoría de estos fueron visibles, sin embargo vieron en el teléfono de disco una probabilidad real de invento rentable. Rentable, muchas gracias, Joana. ¿Eres Joana, no? Sí. Ah, es que te estaba saliendo y metiendo tu internet, creo, que te ibas y... Sí, pero ya me conecté en datos, es que andaba mal. Ah, bueno, ok, perfecto. Bueno, era lo que yo les decía, ¿no? Aquí gracias, Joana. Aquí la conectividad, pues la hacían estas personas. Y era como que era un poco incómodo, ¿no? Estar haciendo todo el día esto. Todo lo escuchaban ellas. Y todo lo escuchaban ellas, exactamente, así es que no había conversaciones privadas, ¿eh? O, bueno, quién sabe. De hecho, creo que eso fue uno de los principales sistemas para el espionaje en la Segunda Guerra Mundial. El espionaje. Y sí. también en la Guerra de España. Exactamente, bueno, esta es una de las causas que más adelante originaron que esto ya no se hiciera manual. Y de tal manera que empezaron a idear cómo debería de funcionar, pero empezaron a trabajar con este tipo de marcaje de disco. Que ahora, bueno, pues a lo mejor a ustedes todavía les tocó, a mí me tocó mucho tiempo usar marcaje de disco, ¿no? Desde el 0 hasta el 9, le dabas la vuelta, se regresaba, esperabas hasta que terminara, ¿no? Y bueno, todo eso era sobre el mismo par de cables en donde viajaba toda la información. Y esto pues llevaba una señalización y ahorita vamos a ver más adelante que este tipo de marcador de discos fue cambiado por un teclado, que es lo que nosotros tenemos en la actualidad, o el teclado en forma física en los teléfonos de casa o el teclado en forma virtual en nuestros celulares, ¿no? Pero el proceso es igual. Ya por último vamos a leer esta parte, esta es una de las partes con las que vamos a cerrar aquí. Ahora sí, ¿quién me ayuda a leer esto? Por favor. Yo, profe. Sí. Un sistema mecánico asociado a un disco giratorio asigna un interruptor eléctrico en forma periódica. El mecanismo es tal que la cantidad de veces que el interruptor es accionado es proporcional al ángulo al que se giró el disco y por lo tanto al número asociado. La central o PBX
distingue entre un fin de comunicación, teléfono colgado o el discado ¿Sí? de un dígito en base a la duración de la interrupción de la corriente de bucle. El discado se realiza a 10 pulsos por segundo, siendo cada dígito representado por 60 ms de bucle abierto y 40 ms de bucle cerrado. Entre cada dígito deben transcurrir como mínimo 250 ms. Milisegundos, correcto. Entonces, estas fueron las primeras, gracias a ley, las primeras, como reglas que se establecieron para que se diera marcación a través del discado, es decir, a través del disco. Entonces, había un tiempo en el que se tenía que esperar cierta cantidad de milisegundos de separación entre los dígitos y eso generaba un tono, una frecuencia, ¿no? Por ejemplo, el colgado aquí no teníamos ninguna señal. Cuando se descolgaba empezaba a emitir un tono que duraba 60 milisegundos y posteriormente entre cada uno de los discados del número que se deseaba había como separación de 40 milisegundos y posteriormente ya entre los dígitos más amplios era de 250 milisegundos. Este es el proceso, digamos, original que se efectuó para ese tipo de teléfonos de discado, de disco. Posteriormente ya no se ocuparon este tipo de teléfonos, entonces ya se empezó a ocupar este tipo de teléfonos, en donde ya no es por discado, sino es a través de un teclado, ¿sale? Bueno, esta parte se las voy a subir, chicos, y por favor le dan lectura ahora esta parte del teclado, cómo es que funciona, y eso es lo que en la actualidad ahorita está operando, ¿no? Este tipo de teléfonos con teclados. Y aquí vienen características importantes, ¿sale? Entonces, este documento se los voy a subir ya completo para que lo puedan revisar y lo puedan estudiar. Y déjenme, les comparto también un video. Les voy a poner ahorita la liga para que ese video lo vean, por favor. Y la siguiente clase lo platicamos. Déjenme, lo busco. Este video tiene que ver con la telefonía básica, el funcionamiento de una central telefónica básica, cómo opera. Entonces, déjenme, se los pongo aquí. Funcionamiento teórico y práctico de una red de telefónica básica y la transmisión analógica. De ese, por favor, quiero que lo vean y platicamos la siguiente clase. ¿Sale, chicos? No, profe. ¿Dudas? Sí, preguntas? profe, muchas gracias. De nada, chicos. No, ninguna. ¿Preguntas, dudas? Creo que nos vamos a ver. No, profe, ninguno. Nos vamos a ver hasta el jueves en medios de transmisión, ¿verdad? Sí. Sí. Listo. Bueno, entonces nadie. No, profe. Bueno, yo no. Ok, bueno, vamos No, profe. vamos a terminar la sesión completando una frase. El día de hoy aprendí y ustedes la completan, ¿sale? Eso es parte de su ¿cómo se llama? De su asistencia. Entonces, el día de hoy aprendí y ya ponen ustedes qué fue lo que les llamó la atención el día de hoy en la clase. ¿Sale? Y pueden irse saliendo. Me dio gusto saludarlos. Nos vemos el jueves, medios de transmisión. ¿Sale, chicos? Que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Sí, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Igual cuídese mucho. Gracias.